buenas noches. Le damos la palabra a Eduardo Gamarra. Por favor, Eduardo, adelante. Muchas gracias y realmente importante seguir la presentación de Pedro. Pedro nos sitúa en Venezuela y creo que nos sitúa bien porque lo que yo voy a dar es más bien un contexto un poco más hemisférico y quizás lo que yo veo esto más que nada como el riesgo del contagio autoritario. Es decir, este auge de leyes antifascistas se está dando no solo en Venezuela, pero en una cantidad de lugares. Y acá, si bien es importante hacer la distinción que Venezuela es un país supuestamente de izquierda, este contagio no se está dando solo en países vinculados a, digamos, a estos gobiernos de izquierda. Y a eso me quiero referir. Obviamente que esta ley contra el fascismo en Venezuela ha despertado una preocupación a nivel internacional por lo que decía Pedro, por la capacidad para suprimir la disidencia política y sobre todo para limitar la libertad de expresión, particularmente en un momento electoral. Si bien el objetivo declarado es combatir el fascismo y proteger, entre comillas, a la sociedad del odio y de la discriminación, su aplicación es extraordinariamente problemática, como también dijo Pedro, en un contexto político autoritario, donde el margen de libertad para la oposición es estrecho, aún en un contexto electoral. Voy a profundizar esto un poquito más, pero más desde una perspectiva comparativa, viendo algunos ejemplos de legislaciones similares en algunos países de América Latina, y también en Estados Unidos. Y todo esto quiero hacerlo de alguna manera para comprender mejor el riesgo que existe donde legislación se utiliza para incrementar el abuso de poder. Veamos sobre todo este tema que lo mencioné al principio, que es el riesgo del contagio, ¿no? Acá en América Latina en particular y en este hemisferio hemos visto un contagio muy importante. Si bien, por ejemplo, analizamos leyes como la de la peligrosidad en Cuba hace muchos años, ¿no? Han habido pues intentos de reproducir ese tipo de legislación en varios lugares. De la misma manera, como nos comentaba Pedro, que durante la época militar en América Latina había un contagio legislativo, si uno quiere, entre países dominados por regímenes militares de derecha, particularmente en el contexto de control de la oposición, control de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y en gran medida lo que la une a todas estas es que son promovidas bajo la bandera de combatir el odio y combatir la discriminación, ¿no? Y por eso creo que es importante ver esto no solo en el contexto venezolano, sino en el contexto más latinoamericano y del hemisferio. Ya Pedro nos ha dicho lo que es el objetivo declarado de la ley, ¿no? Es un mecanismo para prevenir la violencia y mantener el orden, si es que creemos lo que dice la ley. Argumenta que el fascismo y el discurso de odio amenazan la paz social y por lo tanto se necesita una respuesta para ellos contundente para evitar que estos elementos tomen raíz en la sociedad venezolana. Nicolás Maduro nos ha dicho que esta ley es necesaria para proteger la estabilidad nacional y que no permitirá que ideologías extremas y el discurso violento se propaguen en el país. ¿Cuántas veces hemos oído esto en varios países de la región? Pues obviamente esta ley está redactada de una manera muy amplia, con términos ambiguos, que le permite a la autoridad venezolana interpretar esta ley de acuerdo a los intereses y en este contexto particular electoral. Entonces, si bien Pedro hizo, yo creo, un gran esfuerzo en decirnos qué constituye el fascismo, ¿no? En el caso venezolano, pues obviamente la aplicación de la ley
nada tiene que ver con ningún estudio erudito ni nada por el estilo. Esta es una ley arbitraria que simplemente le permite a las autoridades reprimir a cualquier oposición bajo el pretexto de combatir el extremismo, la discriminación, etcétera. Y por supuesto que esta ley faculta poderes muy significativos a las fuerzas del orden, ¿no? Es decir, esto no es un debate que se liberará en una corte, sino que las fuerzas del orden son las que interpretan la ley. Y esto, por supuesto, deriva inevitablemente a la violación de derechos humanos y al uso excesivo de la fuerza. Entonces, ese es por lo menos como yo veo el objetivo declarado de la ley en Venezuela. Pero veamos esto desde un aspecto comparativo, ¿no? Porque hay leyes muy similares a estas, también con esa especie de aura que lo están haciendo por el bien de sus respectivos países. Por ejemplo, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha implementado leyes, no solo unas, pero varias, prohíben la crítica al gobierno y restringe sobre todo la libertad de prensa bajo la excusa de proteger a la patria. La ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, dicen, a la soberanía y a la autodeterminación para la paz, la ley 1055, básicamente le permite al gobierno detener y procesar a personas que se consideran una amenaza para la soberanía nacional. Esto, como todos sabemos, ha llevado a la detención y a la muerte de políticos, periodistas, activistas, hasta miembros de la misma iglesia. Algo que hasta, al menos en nuestra generación, se respetaba. Lo que ha hecho esto ha llevado a la consolidación del poder del régimen, sofocando, por supuesto, cualquier crítica. Y yo creo, no es para establecer una línea causal, pero en la ley antifascista de Venezuela hay mucho de esta ley de defensa de los derechos del pueblo de Daniel Ortega. Pero vayamos un poco más atrás, porque también, y reitero, lo que les estoy diciendo es que acá estas leyes se aprueban con toda una, digamos, una justificación que lo están haciendo por el bien de los pueblos, el bien de todos, ¿no? Por ejemplo, y acá pues mis colegas, mis compatriotas me corregirán. En Bolivia, la ley contra el racismo, ¿no? Y toda forma de discriminación que aprobada en el 2010, inicialmente fue presentada como un instrumento para combatir el racismo y la discriminación en la sociedad boliviana. Pero en mi opinión, y quizás viendo esto desde afuera, ¿no? Pero habiendo leído bastante y sobre todo informándome con colegas periodistas, esta ley ha sido utilizada para restringir la libertad de expresión. Y yo creo que de alguna manera también influye en la capacidad de cualquier oposición para articular sus posiciones críticas a lo que sucede en Bolivia. No es sorprendente para ningún boliviano que no haya en la prensa en línea, que no haya ninguna discusión de ningún tipo por miedo a ser procesado por la ley antirracismo, ¿no? Un periodista que critica al gobierno puede ser acusado de racismo o de discriminación. Los políticos de oposición también pueden enfrentar esos cargos por supuestamente incitar al odio y promover el racismo. Esto ha creado un ambiente de autocensura y ha debilitado, en mi opinión, ¿no? Pues el pluralismo político en nuestro país y sobre todo el pluralismo en los medios de comunicación. Pero quiero hacer comparaciones más allá de América Latina y quiero, por ejemplo, referirme a países del norte, ¿no? En Estados Unidos y Europa sobre todo, ¿no? Digamos, países democráticos donde las leyes contra el extremismo suelen contener mecanismos para proteger la libertad de expresión y para prevenir el abuso del poder, ¿no? Pero parto de eso simplemente para mencionarles, por ejemplo,
dos cosas que han sucedido en las últimas 2 décadas en Estados Unidos. La primera es luego del 11 de septiembre, que fue el famoso acto patriota, donde básicamente la ley, en el contexto de las torres y del ataque al Pentágono, se le otorgó amplios poderes al gobierno y básicamente se permitió la vigilancia masiva de ciudadanos sin las salvaguardias adecuadas. A propósito, esta misma semana el Congreso básicamente extendió partes de esa ley, ¿no? Sobre todo cuando se trata de monitorear las actividades de ciudadanos extranjeros, ¿no? Ahora, aunque el Patriot Act sí incluye algunas disposiciones que protegen el debido proceso, la revisión judicial, etcétera, han sido muy criticados por su impacto en las libertades civiles y el riesgo de abuso por parte del gobierno. Pero yo les manifiesto una preocupación mucho más reciente. La semana pasada, acá en la Florida, el gobierno del estado de la Florida aprobó una ley contra el comunismo y el marxismo, ¿no? En las escuelas públicas y que va desde primaria hasta la universidad. El gobernador DeSantis y el Congreso del estado presentaron una legislación más o menos como un esfuerzo para proteger a los estudiantes de la influencia de ideologías comunistas y marxistas. Esta ley, en mi opinión, tiene un potencial enorme para limitar la discusión y el debate en un ambiente educativo, generando para mí un entorno donde hay ideas que están absolutamente prohibidas y el pluralismo de pensamiento es reprimido. Y yo creo que esta es una tendencia. Esta ley, sobre todo en la Florida, está siendo vista en otros estados, no digamos de una manera crítica, sino como para cómo adoptar lo mismo. Y otra vez, esto no es solo para estudiantes de primaria y secundaria, también se refiere a la universidad, particularmente a las universidades públicas, que es como donde yo trabajo, ¿no? Bueno, en Europa quizás el panorama es mucho mejor. Pedro y Elizabeth nos informarán algo al respecto, pero a mí me parece que en Europa, por ejemplo, las leyes que han buscado combatir el extremismo están sujetas a un escrutinio mucho más riguroso y a un control más estricto por parte del Parlamento Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que de alguna manera aseguran que estas leyes no sean utilizadas para restringir la libertad de expresión o para perseguir a la oposición política, ¿no? Entonces, quizás más que nada por ignorancia, hablo que quizás la situación en Europa es mejor de lo que está sucediendo a nivel de las Américas, por ejemplo, ¿no? Donde creo que en general, ¿no?, estamos pasando por momentos absolutamente difíciles, donde tanto de izquierda como derecha, justificando sus posiciones políticas, están intentando restringir la posibilidad de debatir. O sea, el pluralismo político, yo como liberal que soy, ¿no?, creo en la pluralidad de ideas, pero sin embargo, no tanto de gobiernos que dicen ser liberales como gobiernos de izquierda está sucediendo esa tendencia. Entonces, concluyo simplemente, ¿no?, con esas ideas y reitero mi preocupación que acá hay un riesgo de contagio muy importante en toda la región. Y por eso es importantísimo entender qué nos dice la ley antifascista en Venezuela y qué nos dicen estas otras que están ya en funcionamiento hace algún tiempo. Muchas gracias.